Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel, mi canal Dama Roja 150 y esta serie que es la defensa holandesa, hoy con un nuevo capítulo, esta vez de las variantes atípicas. Ya vimos las variantes amarillas, el bloque 1, del gambito de dama rehusado, también vimos el bloque 2, el bloque de fianchetto, cuando el blanco juega G3 alfil G2, y bueno, podíamos responder con Leningrado, Stonewall o Clásica, y también pudimos ver lo que se llaman las anti-holandesas, el bloque 3, el bloque verde, cuando el blanco nos juega Staunton, o nos juega Rafael, o nos juega Hopton. Pero bueno, después de D4 y F5, el blanco puede jugar otras cosas. Por ejemplo, podría intentar jugar directamente el esquema Londres, entrando directamente con alfil F4. Eso es lo que veremos hoy. Pero también podría estar jugando un E3. Jugando E3 tal vez estaría metiéndose ya tipo cole. Y también podría jugar un Hopton diferido con C3. Estaría jugando C3 aquí. O incluso F4. F4 transpone directamente a Bird, a la apertura Bird. Y también podría ser posible, y tenemos que ver lo que pasa. O también, por ejemplo, G4, que sería el gambito Kresik, o incluso H3, que sería el ataque Corney. Y también, por supuesto, una variante bastante enigmática, como es dama D3, que en realidad se llama variante a la pin, que es conocida, o incluso caballo F3, también se podría estar jugando. Y últimamente también hemos visto partidas en las que el blanco juega D5. Bueno, todo eso lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender tanto alfil F4, como tenemos que aprender E3, o bien también, por supuesto, C3, F4, G4, H3, todo esto son jugadas posibles, dama D3, caballo F3 o incluso D5, y todo eso lo iremos viendo poco a poco en este bloque 4 de variantes atípicas. Hoy veremos el esquema tipo Londres con alfil F4. Entrando en materia, vamos a ver qué es lo que pasa si el blanco, después de jugar D4 y el negro F5, juega directamente, ¡boom!, alfil F4. Este alfil F4 significa que el blanco muy presumiblemente va a entrar en un esquemita Londres. Y bueno, pues tenemos que saber qué es lo que va a suceder, porque esto no es normal, esto es una variante atípica. Bueno, ¿cuáles son las claves contra alfil F4? Nosotros ya de entrada, cuando veamos esto, querremos jugar una estructura tipo Leningrado. Eso quiere decir que vamos a querer jugar con el caballo en F6, vamos a querer jugar con G6, alfil G7, con D6, vamos a enrocarnos y vamos a jugar la dama N8, caballo C6, es decir, todo lo que es estructura tipo Leningrado. Vale, lo primero que por supuesto vamos a hacer es jugar caballo en F6, que es la primera, y el blanco aquí normalmente siempre va a responder E3. Bueno, plantea un sistema Londres, y ahora nosotros somos libres de jugar cualquiera de las tres estructuras que conocemos. Insisto, lo que nosotros recomendamos, la Leningrado, pero también podríamos jugar el muro de piedra, la clásica, cualquier cosa que creamos oportuno. ¿Por qué nosotros estamos recomendando Leningrado? Bueno, pues porque con ese D6 que vamos a hacer, vamos a estar luchando con la temática casilla E5 del sistema Londres, con lo cual nos parece una muy buena idea. Así que empezamos con G6 y el blanco ahora puede optar a jugar agresivo, o bien seguir con el esquema tranquilo del sistema Londres. Y es que, como estamos viendo en pantalla, tiene dos planes. Tiene el esquemita Londres de toda la vida, cuyo objetivo es romper con E5, etc. Y luego también tiene un ataque agresivo con H4, que vamos a ver poco a poco en estas líneas. Vamos a ver primero el esquemita Londres, el plan 1. El plan 1 sería, bueno, pues con tranquilidad, el blanco juega caballo F3, nosotros jugamos alfil G7, el blanco juega alfil D3, que esto es lo normal dentro del esquemita del sistema Londres, pero si os fijáis un poco, empieza a fallar un pelín este sistema Londres tradicional, ¿no? El blanco lo juega igual, pero ahora este alfil está empezando a estar no tan bien ubicado, porque se está pegando con esta cadena de peones que tenemos tan bien puesta nosotros, con lo cual no sé si es bueno este esquemita, ¿no? Bueno, nosotros jugamos igualmente enroque, caballo BD2, y bueno, el blanco insiste en su esquemita, así que nosotros seguimos nuestro plan de forma totalmente plácida, ¿no? Jugamos D6 para luchar contra la casilla E5, y después de D6 el negro ya está prácticamente igualado. E incluso yo diría
que un poco mejor, ya que le acaba de quitar la casilla de 5 al blanco y ahora el blanco tiene que decidir por dónde quiere enrocar y eso le supone dos posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el blanco con su vida? Bueno, vamos a imaginar que el blanco pues va a optar por el enroque, por ejemplo, corto. Si opta por el enroque corto, pues lo hace ahora mismo, por ejemplo, enroque corto. Nosotros jugaríamos con caballo C6. El blanco juega C3 para evitar caballo B4, esto es muy típico dentro del sistema Londres, en el momento en que el negro juega con caballo C6 hay que evitar caballo B4 para que no le moleste el alfil de D3, muy bien. Nosotros jugamos dama E8, seguimos nuestro plan y además lo que queremos es jugar E5, ¿no? Que ese es nuestro plan soñado, ¿no? De hecho, vale, el blanco suele jugar torre 1, esta es lo más jugada en esta posición. Pero, insisto, todo este plan creo que es flojo y más este torre E1. Pero esto, insisto, es lo más jugado en esta posición. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues bueno, la soñada E5. E5 es la que queríamos hacer desde el principio. Bueno, peón por peón, y ahora el blanco se tiene que ir a G3. Vale, en el momento en que se va a G3, teníamos un pinchito aquí. Podíamos jugar aquí este pinchito, pero en realidad no da nada. Sí que es interesante, el blanco se va a tener que preocupar porque tenemos esta jugada, que es E4. Pero en realidad no nos va a salir a cuenta jugar E4 porque el blanco enseguida va a tener un contrajuego importante. Por ejemplo, va a jugar alfil C4 con jaque. Nosotros nos vamos a tener que ir a H8 y luego va a poner el caballo directamente en D4. Con lo cual, con este pinchito no hemos conseguido nada y se ha reubicado bien estas dos piezas, con lo cual es un poco un fuego de artificio. Por tanto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer el pinchito, y después de que el alfil se vaya a G3, como hemos dicho, tenemos el bombazo caballo H5, que es mucho mejor porque estamos directamente atacando ese alfil. Bueno, el blanco aquí puede hacer muchas cosas, pero lo que tal vez juega más en esta posición es alfil B5. Juega alfil B5 aquí, y nosotros tranquilamente jugamos alfil D7. Y es que ahora ya estamos bastante mejor. Ahora ya la máquina le está dando ventaja al negro, porque en cualquier momento se puede comer este alfil con el caballo, podemos meter la torre en D8 haciendo rayos X a la dama, y en definitiva estamos muchísimo mejor que el blanco. Así que si se enroca en corto, tenemos una situación de partida muy interesante y muy plácida. Así que vamos a ver qué es lo que sucede si no se enroca en corto. Y el blanco decide enrocarse en largo. Vale, pues aquí en vez de enrocarse en corto, se quiere enrocar en largo. Y para enrocarse en largo, bueno, primero tiene que jugar C3. Ya que si juega directamente en la dama en E2, se le va a quedar mal ubicada y quiere jugar la dama en C2. Bueno, nosotros jugamos ese caballo C6. Y bueno, el blanco juega dama C2 para habilitar ese enroque largo. Nosotros seguimos con nuestro plan dama E8 porque queremos jugar el plan soñado, que es jugar E5. Y además en súper buenas condiciones, ¿no? Porque podríamos llegar incluso a un tipo esquema de India de rey con pues 2 tiempos de más, ¿no? Con 2 tiempos antes que cuando se juega la India de rey clásica, ¿no? El blanco juega en enroque largo, jugamos E5 entonces, y después de D por E5 pasa lo mismo que antes, ¿no? Lo que pasa es que el blanco juega en G5 y aquí tenemos este pinchito, pero ahora el pinchito puede que nos interese más, ¿no? Puede que sea una jugada muchísimo más interesante, así que fijaos, jugamos E4. El blanco, como ya hemos dicho, juega alfil C4 jaque, nosotros jugamos rey H8, caballo D4, eso es todo cierto. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos la espléndida caballo E5 molestando otra vez al alfil. Y el negro tiene una gran ventaja de posición, es una ventaja que pese a que el pinchito pues no ha parecido que sea algo que ganara pieza, fijaos cómo hemos puesto nuestros peones, cómo los hemos dispuesto, cómo tenemos el caballo de súper centralizado, cómo está atacando el alfil, y bueno, el blanco no está clavando nada, y bueno, vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, el blanco puede jugar alfil B3, que esto es lo más jugado en esta posición, y ya directamente nosotros nos colocamos en D3, una casilla impresionante, hacemos jaque, el rey se tiene que ir a B1, y bueno, pues ya estáis viendo cómo la ventaja es total en esta posición. De hecho,
como el blanco ha hecho un par de jugadas un poco flojas, pues el negro directamente ya tiene para escoger qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y de entrada ya se me ocurre, por ejemplo, caballo por F2, ganamos un peón y hacemos un doble a las torres. Y tan sencillo como eso, con lo cual en roque corto se ha quedado mal el blanco, en roque largo se ha quedado todavía peor. Bueno, pues hemos dicho que había dos planes, ya hemos visto el primer plan, que es el esquemita Londres, además hemos visto esas dos posiciones clave que están en la miniatura, la posición del esquemita Londres en su inicio y la posición tras caballo de 3 jaque, en la que ya directamente el negro está totalmente ganado. Vamos a ver cuál sería el plan 2, un plan de ataque agresivo, que es de hecho el que está de moda en la élite. La élite, después de jugar D4 y F5, cuando juega alfil F4, chicos, no está jugando alfil F4 para seguir el esquemita Londres. Eso lo hace solamente pues la gente sub 2000, con la que seguramente jugaremos nosotros, ¿no? Pero no lo hace la élite. La élite tiene otros planes. Vamos a ver qué es lo que hacen los buenos cuando juegan alfil F4. ¿Qué es lo que hay detrás de esa jugada? ¿Por qué la juegan si ya sabemos que el esquemita Londres es malo y el negro queda mejor? Pues porque no van a hacer eso. Después de que juguemos nosotros caballo F6, el blanco sigue con E3 y plantea un sistema Londres, y nosotros somos también, como siempre, libres de jugar Leningrado, jugar muro de piedra, jugar la clásica. Vamos a jugar Leningrado con G6, pero aquí en el momento en que planteamos Leningrado con G6, el blanco juega ¡boom! H4. Bueno, pues juega H4 y ahora tenemos que tomar medidas. Y es muy importante tomar medidas contra esto, porque el blanco no está haciendo las jugadas clásicas del sistema Londres, sino que tiene en mente otro ataque, otro plan. Así que nosotros jugamos con tranquilidad H6. Y es que H6 hace que definitivamente no se pueda jugar H5, que sería mala, ya que si se juega aquí H5 directamente, nosotros estaríamos contestando con G5 y ahora el alfil estaría totalmente en entredicho. Casi que se tiene que jugar en G3 o en H2 y bueno, nosotros tranquilamente ya jugaríamos ahora ese D6 que estamos jugando, tenemos espacio, no nos preocupa para nada ese peón y si por ejemplo pues el blanco jugara, no sé, del tipo C4, pues nosotros seguimos con alfil G7, caballo C3, nosotros podemos enrocar y estamos pues bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que este peón pues se ha quedado un poco a la virulé, lo vamos a acabar ganando y esto pues no tiene mayor problema, con lo cual después de este H6 que el blanco juegue H5 nos va a parecer fantástico porque vamos a adquirir realmente ventaja. Lo que realmente aquí juega la élite y sobre todo lo que aconseja incluso el módulo en esta posición es dama F3. Dama F3 es precisamente la jugada que tal vez sigue con el ataque, porque la idea un poco, ya que nosotros hemos frenado esto con H6, es que de repente el peón de G6 ha quedado débil, con lo cual H4 sí que ha hecho algo, ¿no? Nos ha asustado, hemos tenido que hacer H6 y entonces G6 pasa a ser pues una debilidad que se tiene que atacar. Bueno, nosotros tenemos que jugar aquí D6. El blanco suele jugar primero caballo C3 antes de nada para poderse enrocar largo, alfil G7 y una vez el negro ha jugado alfil G7 y antes de que se intente enrocar, el blanco hace la sutil e importante dama G3 tocando el peón de G6. Claro, si no la hiciera en este momento y por ejemplo el blanco se enrocara, nosotros nos podríamos enrocar y después a dama G3 podemos jugar rey H7 y todo estaría más o menos en orden. Pero claro, no lo ha hecho así, sino que justo no se ha enrocado y primero nos ha atacado. Bueno, pues aquí chicos, aunque parezca extraño, aunque parezca horrible, aunque parezca antinatural, la mejor jugada que tenemos es jugar rey F7. No pasa nada, el rey está seguro, no se puede atacar. Y siempre que nos jueguen H5, tenemos ese G5 que no tenemos ningún problema. Y pasaremos la torre. Y bueno, enrocaremos al final en 2 tiempos. Y el rey estará ahí tanto tiempo como la dama esté en G3. Así que estamos con el rey un poco desubicados, pero la dama lo está más. Bueno, el blanco se suele enrocar largo, caballo C6 por parte del negro, caballo H3 para intentar meter más madera en el ala de rey como si pudiera atacarnos, pero en realidad tenemos una posición pues bastante sana, no tenemos que preocuparnos de mucha cosa, lo que pasa es que evidentemente tenemos que estar atentos a lo que viene. Dama E8 sería una buena jugada porque con dama E8 estamos defendiendo en el caso de que necesitáramos retirarnos con el rey.
El blanco, por ejemplo, juega ya alfil C4, con lo cual el rey se podría ir, pero podemos jugar E6. Pero fijaos que con dama E8 incluso podríamos irnos a F8 sin que pasara nada porque estamos defendiendo el peón de G6. Pero bueno, E6 parece mejor. Aquí el blanco suele intentar ir con todo, E4. Bueno, nosotros comeríamos F por E4, F3... ahí a abrir la posición, y aquí nosotros jugamos la excelente caballo H5, empezando un poco las maniobras para liberar un poco la tensión. Claro, el blanco no tiene más remedio que irse a F2, y nosotros, antes de comer ese alfil, que podríamos comerlo, jugamos la importante torre F8. Y es que después de que el blanco, por ejemplo, juegue en E3 con la dama, podemos comer el alfil, y después de que coma con el caballo, si comiera con la dama no pasa nada, porque si come con la dama esto es un jaque, y simplemente me voy a G8 y encima estoy atacando la dama, con lo cual ahora la dama se tendría que ir, y ahora estaríamos nosotros con bastante ventaja. Por ejemplo, podríamos estar jugando D5, ¿no? Y D5 pues sería bastante chungo para el blanco, y ya estaríamos pues con súper ventaja, ¿no? Aquí, ¿qué tendría que hacer el blanco? Pues jugar, por ejemplo, podría jugar alfil B5, nosotros jugaríamos a 6 aquí, aunque nos cambie, nosotros cambiamos, y fijaos que no tiene ningún problema la posición, ¿no? Nos puede cambiar aquí, y nosotros aquí, en vez de tomar, tenemos incluso jugadas más potentes, y una de las jugadas más potentes que hay en la posición es aprovechar siempre esta casilla para jugar con todo, ¿no? Así que si nos toma aquí, nos acaba de tomar un peón doblado, y nosotros ahora, antes de continuar, jugamos la durísima E5. Y esta es la clave de esta posición. Una posición en la que el blanco está totalmente inferior y el negro tiene todas las de ganar. Fijaos cómo es la posición, pues el negro las tiene totalmente todas las de ganar. Con lo cual, por supuesto, en esta posición de aquí no toma de dama, sino que toma de caballo, y de paso lo pone y lo lleva al centro. Nosotros igualmente jugamos en G8, el blanco, por ejemplo, puede jugar H5, y ahora podemos jugar D5 para reforzar, el alfil se va a B5, y ahora sí, como siempre, contra H5 siempre jugamos G5. No hay que tomar ese peón, por supuesto, ¿no? El caballo se encuentra a un sitio en G6 apoyado con ese peón de H5, y nosotros no vamos a dudar en comer primero este peón. No pasa nada, porque si por ejemplo el caballo quisiera comerse la torre, entonces tenemos F por G2 previa, ya nos hemos comido dos peones, estamos atacando la torre tiene que jugar en algún sitio, imaginemos que juega en G1, y ahora nosotros jugamos dama por F8. Hemos entregado la calidad a cambio de dos peones, pero fijaos qué peón está por aquí, y qué dos peones tenemos. Incluso el peón de G está totalmente pasado, con lo cual, bueno, ahora el blanco recuperaría un peón, pero nosotros después de caballo 7 volvemos a tener una posición de ensueño. Este alfil está defendiendo la base de la cadena, el caballo va a saltar rápidamente a F5, vamos a jugar la torre y vamos a recuperar una posición en la que vamos a estar superiores. Así que todo esto es un poco sensible, pero si os fijáis, a la que el blanco juegue un poco impreciso, vamos a quedar superiores. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí no va a jugar el blanco caballo por torre, sino que lo normal es que haga peón por peón, G por F3. Así que nosotros en ese momento jugamos torre F5 y a caballo E2 para poder jugar F3, para poder jugar G3 o incluso caballo G3. Nosotros jugamos ya E5. E5 siempre es la jugada que queremos hacer. Acordaos de que en todas las posiciones siempre tenemos que valorar si podemos o no hacer E5. Y ahora lo podemos hacer. El blanco juega caballo G3 para tocar la torre. Nosotros vamos a F4 y jugamos directamente en un sitio en el que el caballo se lo puede comer. Está amenazado. Nada, si se la come por ejemplo aquí, le seguimos haciendo el pinchito, con lo cual, estemos donde estemos, estamos haciéndole el pinchito. Así que por eso tiene que tomar primero el peón. Nosotros, en vez de retomar, jugamos en F7 para que podamos tomar de peón y haciendo el pinchito. Esa es una forma de asegurar que esta torre no la comen, porque ganaríamos dos piezas por torre, porque siempre está la amenaza del pinchito. Por eso después, alfil por C6, B por C6, torre D3, alfil D7, caballo E2, ahora sí, ahora está atacando con 2, con lo cual algo hay que hacer. Ahora sí que perdemos la calidad, con lo cual ahora volvemos a llevar la torre a un sitio pues muy chulo,
porque estamos tocando el peón y ojo porque se va a unir con la dama, ¿no? Caballo D4. Y bueno, aquí podríamos tomar, pero no sé si es bueno tomar. Es mejor tal vez sacar la otra torre a jugar. El blanco juega torre 1, por ejemplo. Esta es una partida que estamos viendo de dos jugadores tremendos, ¿no? Matías Prits y Simeon Vincent. Simeon Vincent llevaba blancas, Matías Prits llevaba negras. Los dos eran de Alemania y, por supuesto, eran ambos maestros. Y bueno, la partida continúa así, ¿no? Con G4, F por G4, C5, caballo F5, torre E4, dama G1, alfil por F5. Fijaos que no es nada sencilla esta variante para que el blanco nos la pueda ganar tan fácilmente, ¿no? Y si os fijáis aquí, poco a poco el blanco está intentándolo todo, pero nosotros nos estamos comiendo los peones y quedándonos en posiciones en las que sí que hay que jugar de forma sensible y tranquila, pero no hay absolutamente ningún problema. Y bueno, pues esto continuó tranquilamente por aquí hasta llegar directamente a una situación que acabó siendo tablas.